Actualmente existe mucho interés por conocer lo que es el folclore. Sin embargo, la información que de él se tiene es escasa, debido entre otras causas a la poca atención que le brindan los medios de comunicación. Solamente en los últimos años se ha formado una verdadera conciencia de la enorme importancia que tiene el folclore en la vida de los pueblos y de las naciones. Esto como resultado de las numerosas investigaciones realizadas a lo largo y ancho de Colombia y del mundo por destacados folcloristas y musicólogos y entusiastas de la tradición popular. El extraordinario valor cultural que el folclore representa ha determinado su incorporación como disciplina científica. Del mismo modo, su inclusión en los planes y programas de enseñanza es una magnífica oportunidad para que los estudiantes conozcan, aprecien y comprendan el significado del valioso tesoro folclórico que les pertenece, porque es parte de nuestra historia, de nuestra raza, en fin, de todo aquello que conforma los rasgos característicos de la nacionalidad. El folclore tú lo vives, lo sientes ese calor en el cuerpo, esa rechera, como dicen en nuestras regiones del Pacífico. Sientes esa emoción de ir y descubrir qué es, cómo suena, a qué sabe. El folclore también es salir de lo que es políticamente correcto y reconocernos como tales, como seres humanos, reconocernos como parte de unas etnias, como parte de una nación que se ha levantado gracias a esas tradiciones, gracias a esos componentes, a esos conjuntos que hacen ese folclore. Al negro hay que decirle negro, al indígena hay que decirle indígena, al mestizo hay que decirle mestizo. El folclore es la herencia más pura y transparente que tiene un pueblo. Al realizar una fragmentación etimológica del término folclore, nos encontramos con dos palabras: folk, que significa la gente, el pueblo, y lore, que significa sabiduría, conocimientos o bagaje de conocimientos. El término folclore como tal fue acuñado por el arqueólogo inglés William John Thoms, quien deseaba usar un término anglosajón para lo que entonces se llamaba antigüedades populares. En una carta publicada el 22 de agosto en la revista inglesa Athenaeum en 1846, propuso el uso de dos palabras del antiguo inglés. Sin embargo, su reconocimiento oficial solo se logró a partir de 1878, cuando se forma la Folklore Society. Desde entonces es aceptado universalmente por los estudiosos de la nueva ciencia, que tiene por objeto el estudio de la cultura tradicional del pueblo. Colombia, reconocido mundialmente por ser rico en diversidad y tradiciones. Estas nos han reconocido como uno de los países más felices del mundo por sus numerosas fiestas, carnavales y días festivos. Pero estas expresiones culturales, el pueblo, la identidad y tradición, subyacen entonces en el concepto de folclore, suponiendo así las expresiones folclóricas como concreciones en tres diferentes aspectos. Primero, la conciliación de los estados-nación americanos y europeos en los siglos XIX y XX. Surge la preocupación por la creación de identidad nacional, la cual abarcó los procesos tan disímiles como la política de lengua, el sistema, los programas educativos, la identificación del individuo y la descripción impuesta en el Museo del Pasado y del Folclore. Acudir al pueblo, a sus formas de hablar, vestir y festejar y relacionarse entre otros aspectos, ha servido entonces para construir la ilusión de la nación que no cambia, de poseer una tradición sólida de la cual enorgullecerse, ya que ésta resiste a los embates de la modernización. Así se podría decir que Colombia, algunos antecedentes del interés por resaltar o dar a conocer las expresiones culturales asociadas con el pueblo, pueden ser las descripciones que de las costumbres de los diferentes grupos sociales, regiones existentes en la que el país hiciera la comisión coreográfica dirigida por Agustín Codazzi, o bien aquellas presentes en el Museo de Cuadro de Costumbres y Variedades publicado por el Mosaico en 1866. Estos fueron trabajos importantes en la segunda mitad del siglo XIX, ya que a través de ellos las élites interesadas en la construcción de la nación dieron a conocer a un público amplio, aunque únicamente letrado, fiestas, hábitos, historias, modos de comportamiento y expresiones del mundo rural de diferentes partes del país.
Los especialistas del folclore se han dedicado entonces al estudio y creación de esta noción de pueblo mestizo, sustento de la nacionalidad homogénea, recolectando leyendas, historias, cuentos, documentales, fiestas, carnavales, describiendo vestidos, comidas y sabores. Folclorólogos y folcloristas, como suelen llamarse, no han hecho otra cosa que consolidar la idea de mestizaje y la ilusión de comunidad nacional. Existe una segunda corriente más académica y crítica frente a la postura recién expuesta. También comparte la primera noción del pueblo, aunque supera un poco el temor de la cultura de masas y trata de incluir en estos trabajos aspectos de las clases populares urbanas, con lo cual deja a un lado el uso indiscriminado del término folclore y empieza a utilizar el de cultura popular. Así, se crea un espacio para ver en las expresiones populares muestras de resistencia a la denominación de las clases altas, lógicas específicas de creación del pasado en la tradición oral o el cuestionamiento al orden establecido de los carnavales. Estos contextos históricos en los cuales surgen estos discursos, es necesario buscar en profundidad su diferencia y preguntarse sobre aquello que expresa realmente la modernización y la globalización, vistas como amenazas en las expresiones culturales, en nuestro caso de tipo inmaterial. La incidencia del folclore en los procesos actuales es inevitable, ya que ésta surge de la creación de identidad nacional y hacen parte del pueblo a sus formas de hablar, de vestir, de festejarse y relacionarse, entre muchísimos más aspectos. La incidencia de vestuarios, de comidas en las diferentes regiones de Colombia es algo notable que hace parte de este concepto tan grande al cual llamamos folclore. El por qué las alpargatas, el por qué las cotizas, el por qué en algunas zonas es la bandeja paisa el plato típico y por qué en otras el ajiaco es el plato típico. Todo esto hace parte de las incidencias históricas que a nivel nacional se han visto reflejadas en cada una de nuestras regiones, en nuestras culturas tan ricas y tan diversas, en nuestros días festivos, en nuestra ropa, en nuestra comida y en nuestra forma de llevar la vida. La noción construida del pueblo puede ser vista como un dispositivo de control. Ella da las respuestas y las pautas de lo que puede llegar a concebirse como verdaderamente nacional o no, descalificando expresiones de origen popular que no se acorde con los parámetros establecidos del pueblo como campesino, mestizo y católico. En el caso, por ejemplo, de las producciones culturales de las denominadas clases populares de las ciudades, que empiezan a mezclar la herencia del mundo rural con los elementos de la sociedad del mercado, en efecto, este es el segundo elemento con el cual los folcloristas tienden a asociar la modernización. En consecuencia, se puede afirmar que los grupos populares urbanos son percibidos como agentes del desorden que atentan contra el purismo que se pretende rescatar con la ejecución aséptica de los considerados hechos folclóricos. Cabe destacar que el tema de la diversidad cultural ha tenido un dinamismo particular en relación con los pueblos indígenas y tribales. De hecho, se puede hablar de que una suerte de etnización de las cuestiones asociadas a la identidad cultural que explica el ámbito de los derechos culturales de los pueblos indígenas y tribales sea uno de los de mayor desarrollo. El más claro ejemplo de profundización y avance jurídico se ha dado en la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas, en especial debido a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de septiembre de 2007, que no solo reafirma y aclara derechos ya reconocidos, sino que avanza en el reconocimiento de nuevas perspectivas para el ejercicio de estos derechos, al igual que el Convenio 169. Dicha declaración reconoce el derecho de los pueblos indígenas a practicar, mantener, proteger, revitalizar y desarrollar sus tradiciones culturales. Pero la declaración va más allá del convenio.
pues dispone el derecho a la libre determinación de los pueblos, que comporta el derecho a definir libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. En consonancia con esto, la Declaración no solo consagra la consulta previa, sino que dispone que debe realizarse a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Por otro lado, la Constitución colombiana de 1991 contiene un catálogo considerable de derechos culturales. De hecho, para la fecha de su promulgación, su densidad en temas culturales resultaba mayor que la de la normatividad internacional y la de mayor parte de las constituciones entonces vigentes. La Constitución contiene al menos 15 artículos que están relacionados con los derechos culturales. Así, el artículo 2 establece como uno de los fines esenciales del Estado el de facilitar la participación de todos en la vida cultural de la nación. El artículo 70 dispone que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional, en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Y también reconoce la igualdad y la dignidad de todas las culturas que conviven en el país. El artículo 72 señala que el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. Estos últimos artículos, que son los que se refieren de modo específico a derechos culturales, han sido desarrollados legislativamente por la Ley 397 de 1997, que fue la que creó el Ministerio de Cultura, ministerio que se encarga de la participación cultural y artística del país. Esta ley define un régimen para la protección del patrimonio cultural y dispone de obligaciones específicas del Estado en materia de fomento y estímulos para la creación, la investigación y actividades artísticas y culturales. Los derechos culturales parecen haber entrado en una fase de madurez jurídica que debería llevar a tomar en serio el esfuerzo por trabajar en las dimensiones de los derechos culturales, pues es de bastante importancia, y a pesar de esos avances, se ha destacado que aún existen perplejidades normativas y conceptuales dentro de la práctica. En efecto, es claro que esta categoría de desarrollo abarca dimensiones muy diversas, algunas de las cuales han tenido un poco más de desarrollo que otras, como es el caso de los derechos culturales de las comunidades étnicas, y lo cierto es que exceptuando estos últimos, que tienen un importante grado de determinación dentro de la cultura de nuestro país. Bueno compañeros, entonces como lo hemos venido tratando a lo largo de este video, vamos a hacer una conceptualización del folclore y la vamos a definir como toda costumbre que se transmite de generación en generación. Estas costumbres son adaptadas, son modeladas por el medio ambiente en que vive la gente. Folclore es la bebida, el vestuario, la comida, las danzas, la mitología, las leyendas, las canciones, todas las manifestaciones artesanales como la cerámica, los tejidos, la construcción de las casas, los remedios caseros, la manera en que la gente siente a sus muertos y cómo celebra a los santos, etcétera. Podríamos enumerar muchísimas cosas que nos hablan sobre folclore, pero en resumen podemos decir que es la vivencia de un pueblo. Por otro lado, también podemos definir el folclore como las manifestaciones comunes de la gente, especialmente de los campesinos, los cuales satisfacen las necesidades espirituales o materiales que ellos sienten, como les ha enseñado la experiencia o la herencia.